Gracias por acompañarnos otra vez en Noticias de la Historia. Muchas veces habrán escuchado esta frase: los argentinos bajamos de los barcos. Esto es parcialmente cierto, pero indudablemente la inmigración jugó un papel clave en la conformación de la Argentina entre el siglo XIX y el XX. Este es el tema de hoy en Noticias de la Historia, la inmigración. Vamos a hablar con los historiadores para cuantificar el fenómeno, para entender su significado. Vamos a conocer a fondo un conventillo y también a recordar cómo eran los hoteles preparados para recibir a los inmigrantes. La inmigración cambió al país entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo cambió en lo económico, en lo político, en lo demográfico, en lo social, en lo urbanístico. Llegaron inmigrantes de muchos países, pero especialmente de Europa. La población creció vertiginosamente. En 1869 el país tenía 1.700.000 habitantes y pasó a casi 8 millones en el año 1914. El historiador José Luis Romero la llamó la Argentina aluvial. Entre 1871 y 1914 entraron 6 millones de personas, más de la mitad se quedó. El pico fue a fines de los 80 y en la década del 10. ¿Qué significa la inmigración en la construcción del país de fines del siglo XIX, principios del XX? Significa el aporte, en primer lugar demográfico y después cultural, laboral y económico, de millones de inmigrantes esencialmente europeos que van construyendo la población argentina. Pensemos que de censo a censo la población cada vez se duplica y esa duplicación cada 20 años aproximadamente entre 1869 y 1914 solamente es posible con el aporte inmigratorio. Para que tengamos una idea, entre 1869 y 1895 la población de la Argentina se multiplica por 2, pasa de casi 2 millones a casi 4. La cantidad de italianos en el país se multiplica por 6. Por 6. Por 6. Entonces, eso implica evidentemente que el aporte demográfico de los italianos, no solo ellos como italianos, sino al nacimiento de argentinos en todo ese periodo, es esencial, ¿no? ¿Es uno de los países en el periodo que más inmigración recibe la Argentina? Proporcionalmente a la cantidad de habitantes que tenía, sí. Entre hasta 1914, aproximadamente hasta la Primera Guerra Mundial, Argentina recibe 4.700.000 europeos aproximadamente. Estados Unidos recibe en ese mismo periodo 5 veces más. Pero en Estados Unidos la inmigración nunca llega a ser más del 15% del total de la población. Mientras que la Argentina tiene en 1914 casi un 30% de su población nacida en el extranjero. Hubo 2 hoteles preparados para recibir a los inmigrantes. El primero, hoy demolido, funcionó entre 1886 y 1911 y estaba en el lugar donde hoy se encuentra la terminal del ferrocarril Mitre. Le siguió el Hotel de Inmigrantes, que funcionó entre 1911 y la década del 50. El hotel de fines del siglo XIX no nace para recibir a los inmigrantes. Originalmente fue un lugar para el entretenimiento. Era un edificio de madera con una lona adentro, a donde se proyectaban imágenes de otras ciudades, como París. Luego pasa a ser hotel para inmigrantes. Estaba casi sobre el agua. Hay 2 hoteles de inmigrantes, o hubo, mejor dicho, 2 hoteles de inmigrantes. Uno que era bastante precario, de forma hexagonal, estaba junto al río, y después cuando la inmigración se hizo mucho mayor y la ciudad creció en importancia y en economía, económicamente, se construyó uno nuevo con todas las comodidades que para esa época se consideraban comodidades, ¿no? Que eran, si uno lo ve a la distancia, eran impecables. El comedor, por ejemplo, se puede ver en fotografías, ¿no? El comedor, por ejemplo, era con mesas de mármol de Carrara y sillas para toda la gente, y la comida, se les daba comida, tenían servicios de salud, sanitarios, y después de un periodo en que llegaban, ya buscaban su alojamiento en Buenos Aires o ya directamente partían hacia el interior. Pensemos que muchas de las colonias que hoy son que su origen fue la inmigración, por ejemplo en Entre Ríos la inmigración judía, bueno, llegaban a Buenos Aires y después se iban a otro lugar desconocido, totalmente distinto al que ellos venían, ¿no? Este era un lugar de estar, donde la gente pasaba su tiempo mientras hacían sus trámites,
esperaban el trabajo que estaban buscando. Podían estar aquí en los jardines, teníamos algunos galpones especialmente acondicionados para pasar proyecciones de historia y de geografía argentina, para ir formando a los inmigrantes y que se vayan adaptando al ritmo de la Argentina. Aquí se detenían los barcos, bajaban las familias de inmigrantes, traspasaban este portón y utilizaban este sendero hasta el hotel de inmigrantes. Por eso se conoce a esta como la calle del inmigrante. La mayoría de los inmigrantes vinieron de Italia y España, pero también de Francia, Alemania y países de Europa Central. La mayoría se ubicó en las provincias del litoral, región que resultó la gran ganadora del proceso. La ciudad de Buenos Aires pasó de 182.000 habitantes en 1869 a 1,5 millones en 1914. Numerosos pueblos del litoral crecieron mucho por los inmigrantes, por el ferrocarril y por el boom cerealista. El hotel llega a hospedar a 4.500 personas, 4.500 inmigrantes, y podía dar de comer a 6.000. Trabajaban en este lugar 1.000 personas para atender a los inmigrantes. Este es uno de los dormitorios, donde pasaban sus noches unas 250 personas. Un dormitorio era simplemente algo muy similar a esto. Es decir, la diferencia que tenía era que en vez de tener una cucheta, eran doble y aproximadamente albergaban unas 250 personas, divididas en sexo, ¿no? O sea, por un lado estaban las mujeres y los niños y por otro lado estaban los hombres. La rutina del hotel era de la siguiente manera, o sea, llegaba el barco, la gente bajaba en lo que era el apostadero naval, ahí llegaban los barcos, la gente ingresaba al hotel, luego era recibida por gente de migraciones que le daba el ingreso, y luego se dividía, había cerca de 1.000 personas que eran empleados del hotel, empleados de migraciones, que atendían a ese gran conjunto de migrantes que llegaban. La gente llegaba, tenían una batería de baños y ellos tenían la obligatoriedad de lavar su propia ropa. Ellos en estos lugares que eran el dormitorio por un lado y el gran comedor abajo, en donde en 2 turnos se podían atender hasta 6.000 personas, ¿no? La vida cotidiana estaba muy reglamentada. Había horarios rígidos de desayuno, almuerzo, merienda y cena. A las 7 de la tarde se cerraban las puertas para acceder a los dormitorios y el que no estaba en su dormitorio no podía dormir en el interior durante toda la noche. Los salarios eran aquí mucho más altos que en Europa, por eso incluso llegaron al país trabajadores golondrinas que venían solo por una temporada para levantar la cosecha. La ciudad llegó a tener un 43% de extranjeros, un 60% en el centro de la ciudad, y casi un 70% de los dueños de comercios e industrias eran extranjeros. Ya volvemos con más inmigración en Noticias de la Historia. Hay momentos en la vida en los cuales es fundamental sentirse protegido. Circunstancias en las cuales es muy importante sentirse acompañado. Es como estar en la caja. Te sentís mejor. No se olvide que si su hijo viaja en un transporte escolar, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Nuevas normas de seguridad en transportes escolares. Todos los asientos deben tener cinturones de seguridad. Contratar micros que no los tengan ponen en riesgo la seguridad de su hijo. Cumpliendo las normas se reducen los riesgos de accidentes. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay cosas que no pueden esperar. Por eso PAMI creó el Plan Nacional de Emergencia de Cirugías de Cataratas, que benefició a más de 22.000 afiliados y entregó más de 200.000 anteojos en el último año. Todo lo que hacemos está ante los ojos de nuestros afiliados. PAMI, un trato más claro.
En cada espiga de trigo, en cada grano de soja, de girasol o de maíz, está todo el potencial de la exportación de granos y de la industrialización de oleaginosos, dos sectores fundamentales de la cadena agroindustrial que llegan con sus alimentos a más de 100 países, ubicando a la Argentina entre los primeros exportadores del mundo. Molinos, 100 años en la mesa de los argentinos. Shell, más de 90 años en Argentina, mirando al futuro con energía. Invierta en Neuquén. Invierta con seguridad. Neuquén es confianza. Escapate de la rutina. Nueva guía IPF de circuitos turísticos. 10 corredores turísticos con mapas, fotos y circuitos imperdibles. Además, todo lo que necesitas saber sobre excursiones, lugares para comer, dormir o hacer compras. Guía IPF de circuitos turísticos. La forma más práctica de viajar por la Argentina. Auspicia Banco Galicia. Auspició Movistar. Metrogas, energía positiva. En el campo, lo pequeño puede crecer, porque en Monsanto, por cada producto de Calvo o Roundup vendido, destinaremos un peso para fomentar el desarrollo de proyectos agropecuarios en todo el país. Acompáñanos, participá del programa Semillero de Futuro. Si buscas un seguro sólido como el suelo que pisás, elegí el suelo que pisás. Nación Seguros. En seguros de retiro y seguros de vida, solo el banco de tu país puede darte un respaldo para siempre. Recaudamos para todos los argentinos. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Preciosa. Oh. No tiene nadie con quien jugar. No se preocupe, juegue online en partypoker.net, la escuela de póker más grande del mundo. Más mesas, más jugadores, más ganadores. Inscríbase ahora, partypoker.net, el mejor lugar para aprender a ganar. Te estás cayendo. Qué grande esta tarjeta. Y además tiene otras ventajas. En Compumundo 10% de ahorro y hasta 24 cuotas sin interés. Qué grande esta tarjeta. Pedila. No es lo mismo, me baño en el río que me río en el baño. Y no es lo mismo cualquier banda ancha que Flash banda ancha, porque es la única que te da una casilla Gmail de 10 GB y pack de seguridad total. Flash, no es lo mismo, es Flash. Para los que usamos prótesis dentales... Comer pizza con la mano. Es difícil. Una manzana sin cortar. Una proeza. ¿Y para sonreír? Tenés que tapar la boca. Pero desde que eso Corega... No es más una prótesis. Son como mis dientes otra vez. Volví a comer sándwich de pan francés. Puedo hablar sin miedo. Besar como se debe. Me siento completo. Usar Corega me da confianza. Alegría. Sí. Desde que uso Corega... Soy otra persona. ¿Te parece poco? Llama gratis al 0800-888-COREGA. Infórmate y después contanos cómo te cambió la vida. Corega, mucho más que un adhesivo. ¿Qué te dijo la nutricionista? Mantener una alimentación equilibrada, agua, frutas, verduras y fibras. ¿Pero cómo hago? Es fácil. El nuevo Ser Fibra Mix te ayuda. Una exclusiva combinación de centeno, salvado de trigo y avena con yogur 0%. Nuevo Ser Fibra Mix, el equilibrio perfecto de cuidado y sabor. La Cornisa Producciones presenta Yo, Presidente.
Una película increíble que muestra a nuestros presidentes como nunca antes los habíamos visto. Me gustó mucho porque es original. Sentía que me estaba riendo de algo que era una tragedia. Me parece que es como la Argentina misma. Un documental insólito y sin precedentes. Nos muestra muchas cosas nuestras. Tiene puntos muy fuertes. Vengan a verla la película, es muy interesante. Yo, Presidente, producida por Luis Majul, dirigida por Mariano Coll y Gastón Duprat. Ningún argentino se la puede perder. Y seguimos hablando de inmigración en Noticias de la Historia. Ya cuando Rosa fue derrocado y sin una política formal para atraer al extranjero, buena parte de los habitantes de la ciudad no había nacido en la ciudad, en el país. Sarmiento fue un gran promotor de la venida de europeos, pensando en que iban a traer la cultura del trabajo y el progreso. Pero luego se fue desencantando porque los que vinieron no eran los que él había imaginado, los europeos del norte. Quizá vinieron los europeos más pobres y menos capacitados. El extranjero fue también un factor de tensión social. Esto toma cuerpo especialmente a partir de la década del 70 del siglo XIX. En la década del 90 surge un fuerte movimiento trabajador violento, en el que se destaca el anarquismo. Este fenómeno daría lugar a la sanción de leyes contra la protesta obrera, como la Ley de Residencia de 1902. A los inmigrantes se los presenta en la época como los responsables del quiebre de la paz social. En la Argentina en esa época hubo casi como una política de Estado reclamando esa mano de obra para el trabajo, para el progreso, pero después hubo tensiones, ¿no? Y hubo una estrategia para tratar de nacionalizarlos, porque muchos se mantenían casi como una colonia extranjera en la Argentina. ¿Cómo fue Sí, esto? la estrategia para nacionalizarlos, eso es algo que ha estado estudiando también, estudió mucho Liliana Bertoni, empieza ya en los años 80, cuando las autoridades se asustan un poco de ver, por ejemplo, una celebración como el 25 de mayo, que a lo mejor aparecen más banderas italianas que banderas argentinas, digamos. Entonces, hay todo un proyecto de educación, por un lado, a través de la escuela, y por otro lado, de la sociedad misma, con la elección de símbolos, la construcción de estatuas, la instalación, o sea, se crea toda una simbología y todo un panteón de héroes nacionales que son modelos con los cuales se pretende educar a los hijos de los inmigrantes para hacer de ellos argentinos. Por otro lado está el servicio militar como mecanismo que también servirá para nacionalizar a los hijos de los inmigrantes. O sea, símbolos, escuela y ejército. Así es. Y la escuela, no nos olvidemos, es una herramienta en ese entonces fundamental porque, por otro lado, es el camino de ascenso social y el camino que el país tiene para valorizar al capital humano. Estamos en pleno barrio de San Telmo, sobre la calle Defensa. Vamos a conocer una casa de estilo italiano que funcionó como conventillo desde fines del siglo XIX. Ha sido recuperada y aún hoy está con plena vigencia. Viven más de 40 familias. Por debajo de la casa pasan muchos túneles. Y aquí se filmaron muchas películas de la historia argentina vinculadas con la inmigración. Estuvieron desde Hugo del Carril hasta Luis Brandoni. Mis bisabuelos vinieron a Argentina de Italia en el año 1876 y alquilaron este lugar, que no era como es ahora, por supuesto, y que estaba construido menos de la mitad, y había un local al frente que era una panadería, y en el fondo estaba la cuadra y el horno de pan. Allí desarrollaron su trabajo y fueron construyendo el pabellón del medio en 1880, cuando compraron la propiedad, y la parte del frente que da para el lado de Chile la completaron en 1900. Y que hicieron 2 departamentos arriba y 2 locales más. ¿Es una realidad o un mito esto de que a muchos que llegaban les terminaban cambiando el apellido? Esto es una fantasía que se las cambiaron en la aduana o que se lo cambiaron en migraciones. Ajá. Evidentemente el apellido en algún lugar sufre variaciones, pero tenemos que pensar, en primer lugar,
viene una gran cantidad de analfabetos, es decir, que ni siquiera saben escribir o deletrear su propio apellido. Ahí aparece la primera dificultad. Llegan al puerto de Buenos Aires, al barco sube el inspector de migraciones, chequea que esté la documentación en regla. Por otro lado, son muy permisivos en lo que hace a los documentos, es decir, la prioridad de la Argentina en ese momento es que estos inmigrantes sean sanos y estén en condiciones de trabajar. Por lo menos hasta 1900, antes de la ley de residencia, la preocupación número 1 es esa. Entonces, sin documentos se los deja pasar, enfermos jamás, con defectos físicos que los inhabiliten para el trabajo, tampoco. Esto es, y viejos solo si hay hijos que se hagan cargo de mantenerlos. De modo que la preocupación número 1 de la Argentina es recibir una población económicamente activa que no sea una carga para el Estado. Dos millones de italianos desembarcaron en la Argentina entre 1876 y 1914. Los que permanecieron en el país generaron una gran cantidad de instituciones educativas, culturales, festejaban aquí las fiestas de los países de origen. Obviamente todo esto escapaba al control del aparato estatal. En momentos de fuerte expansión imperialista, a un senador italiano se le ocurrió proponer la proclamación de una Italia más allá de las fronteras italianas. Muchos pensaban que el impresionante ingreso de inmigrantes podía llegar a poner en riesgo la cohesión y la identidad nacionales. La respuesta a esta problemática fue dar impulso a la nacionalidad a través de la escuela, de las fiestas patrias y del ejército. La vida social en un conventillo era, digamos, en la medida que los inmigrantes se iban adaptando a la ciudad, que debe haber sido muy dura en la primera época, pues pensemos que ellos venían generalmente de un espacio rural europeo y se encontraban con una ciudad a fines del siglo XIX como Buenos Aires, que era muy grande. Muchos de ellos, el único contacto que habían tenido con la ciudad era el momento de embarcarse y nada más, fue un instante de su vida. Y se encontraban con una ciudad que crecía vertiginosamente, muy conflictiva porque había gran efervescencia social. Pensemos que entre fin de siglo y especialmente los primeros del año siguiente, los conflictos sociales eran enormes. En 1910 creo que hubo como 100 huelgas de todo tipo. Entonces la necesidad de trabajar, de formar una familia, de adaptarse al idioma, porque venían de países, pensemos, no todos eran españoles o italianos que más o menos podían entenderse. Había rusos, franceses, polacos. Entonces ese momento debe haber sido muy difícil. La educación fue el instrumento para integrarlos. El analfabetismo era de 77,9% según el censo de 1869 y bajó al 35% en 1914. Mejoraron las condiciones sanitarias de vivienda, se redujeron las enfermedades, la ciudad fue cambiando, con la bonanza económica se fue refinando, aparecieron los petit hôtels, pero también se multiplicaron los conventillos para los inmigrantes y fueron apareciendo las casas bajas en los suburbios. Muchas veces hemos escuchado de que hubo una amalgama, una integración, un crisol de raza. ¿Fue tan así? ¿Qué piensan los historiadores? Bueno, los historiadores han tenido como unos 20 años de debate en torno a si crisol de razas o pluralismo, un poco también a partir de una discusión que se dio en Estados Unidos sobre el pluralismo cultural, es decir, el hecho de que los grupos de inmigrantes mantuvieran su propia cultura y se mantuvieran aislados de los otros grupos o del grupo criollo. Esto no ha sido ni tan de una manera ni tan de la otra, es decir, es cierto y se ha comprobado que los europeos preferían casar a sus hijas en primer lugar, con inmigrantes provenientes del mismo país, luego por lo menos europeos, y en último término con criollos. No era en cambio al revés, no tanto con los varones, porque durante todo el periodo de gran migración los varones superan en mucho a las mujeres, entonces hay una escasez en el mercado matrimonial que hace seguramente más deseables las criollas. También depende un poco del contexto, del medio y de los grupos inmigratorios. Cuanto más reducido el grupo, más tiende a ser endogámico y cerrado como una manera de preservarse. Sarmiento estaba disgustado con los periódicos en otros idiomas porque para él no ayudaban a que los inmigrantes se nacionalicen.
Llegó a decir que la Argentina era un país con habitantes pero sin ciudadanos. Por eso criticó a las élites de inmigrantes, a los que acusa de fomentar divisiones e impedir la conversión de los inmigrantes en argentinos. La prensa de inmigración tuvo un gran desarrollo en la Argentina, una gran llegada social. Pensemos que a fin de siglo un 27% de los habitantes de la ciudad eran italianos. La prensa italiana tuvo un gran desarrollo, con periódicos como L'Amigo del Popolo, La Nación Italiana, La Patria, Roma, entre tantos otros. Periódicos muy activos, muy comprometidos, con periodistas que inclusive fueron en algunas elecciones candidatos a cargos públicos. Periódicos que en definitiva expresaron una tensión clave de la época entre la italianidad y la necesidad de argentinizar al inmigrante. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.